Hay un lenguaje que no se pronuncia con palabras. Un idioma que no pertenece a ningún pueblo ni a ninguna era, y que, sin embargo, todos comprenden cuando el alma se aquieta. Ese lenguaje es el del universo. A veces, se manifiesta como una coincidencia imposible. Otras, como un número que se repite sin descanso, un encuentro inesperado o una frase que llega en el momento exacto en que se necesitaba escucharla. Son señales que parecen pequeñas, pero que en realidad son la voz del campo que nos contiene, respondiendo a lo que vibramos, no a lo que decimos. Neville Goddard, uno de los grandes místicos del siglo XX, dedicó su vida a descifrar ese lenguaje silencioso. Para él, el universo no era algo externo que había que conquistar, sino una extensión viva de la conciencia humana. Decía que no existe nada fuera de ti, y que toda experiencia, toda persona, todo evento, es la proyección de un estado interno de conciencia. Pero Neville fue más allá de la simple idea de crear tu realidad. Él habló de un mecanismo preciso, casi matemático, que conecta tus estados internos con los eventos externos, el puente de incidentes. Y habló también de un principio que la ciencia moderna apenas comienza a entrever, que la realidad no se observa, se selecciona a través de la conciencia. Este video es una invitación a ver más allá de las apariencias. 1. La sincronicidad, la voz simbólica de la realidad. El término sincronicidad fue introducido por Carl Gustav Jung, pero su esencia es tan antigua como la humanidad. Jung la definió como la coincidencia significativa entre dos o más sucesos que no guardan relación causal, pero que están vinculados por el sentido. Sin embargo, Neville Goddard la veía desde una dimensión aún más íntima. Para él, la sincronicidad era el diálogo continuo entre el yo interno y el universo. Imaginemos por un momento que la realidad fuera un espejo. Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia serían gestos del alma frente a ese espejo. Cuando sonríes, el reflejo sonríe. Cuando dudas, el reflejo también se distorsiona. Así actúa la realidad, no te responde por capricho, sino por correspondencia vibratoria. Neville decía: el mundo no es más que tu conciencia objetivada. Todo lo que ves es el resultado de lo que estás siendo interiormente. Esto significa que las sincronicidades no son casualidades, sino efectos naturales de tus estados internos. Cuando una persona comienza a sentir profundamente algo, no solo a pensarlo, sino a experimentarlo emocionalmente como real, el universo reorganiza las piezas invisibles de la existencia para reflejar ese nuevo estado. Por eso, cuando alguien está en un proceso de transformación interior, las coincidencias se multiplican. De pronto, aparecen libros que parecen escritos para uno. Personas que pronuncian las palabras exactas que necesitábamos oír. Canciones, símbolos, miradas, todo parece conspirar en una coreografía perfecta. No es magia, es comunicación. Desde la visión de Neville, el universo no envía mensajes desde fuera, eres tú quien se los envía a ti mismo desde otro nivel de conciencia. El afuera no tiene voz propia, solo amplifica la frecuencia que emite el adentro. Así, cuando se experimenta una sincronicidad, lo que realmente está ocurriendo es que el individuo ha entrado en resonancia con una versión más alineada de sí mismo. Es como si la conciencia, al sintonizar una nueva vibración, atrajera eventos que confirman su nueva identidad. Neville enseñaba que la vida siempre obedece al sentimiento dominante, no al pensamiento pasajero. Y las sincronicidades son la forma en que la vida susurra, vas por el camino correcto. Pero el misterio es más profundo aún. Las sincronicidades no solo confirman un estado interior, también lo alimentan. Cada señal es una oportunidad para reforzar la conexión entre el yo interno y el universo. Cuando reconoces una sincronicidad y la agradeces, amplifica su energía. Cuando la ignoras o la dudas, la comunicación se debilita. De este modo, el universo actúa como un interlocutor silencioso, que solo continúa la conversación cuando nota que estás escuchando. Y así, paso a paso, el buscador espiritual comienza a descifrar el lenguaje secreto de la existencia. Un lenguaje que no usa palabras, sino símbolos,
patrones y eventos que parecen accidentales, pero nunca lo son. 2. El puente de incidentes, el mecanismo invisible que materializa tus estados internos. Neville Goddard solía decir que la imaginación crea la realidad, pero aclaraba que esta creación no se producía por un salto instantáneo, sino a través de una secuencia perfecta de eventos, una serie de pasos invisibles que él llamó el puente de incidentes. El puente de incidentes es el camino que la vida organiza entre el momento en que asumes un estado interno y el instante en que ese estado se convierte en tu experiencia visible. Es la arquitectura secreta de la manifestación, el modo en que el universo responde a lo que eres, no a lo que pides. Para entenderlo, imagina que cada vez que asumes una emoción profunda, una convicción sentida como real, lanzas una vibración al campo de la conciencia. Esa vibración se convierte en una orden silenciosa. Entonces, sin que la mente racional lo perciba, el universo comienza a mover hilos invisibles, encuentros, pensamientos, decisiones, coincidencias. Todo empieza a reacomodarse de manera precisa para conducir al individuo hacia la manifestación de su nuevo estado. Neville enseñaba que no hay nada casual en esos movimientos. Cada llamada inesperada, cada obstáculo, cada oportunidad es parte de ese puente. Y si se observa con atención, uno puede notar cómo los eventos se van conectando como piezas de un rompecabezas perfectamente diseñado. Él lo explicaba así. Permanece fiel a la sensación del deseo cumplido, y deja que el puente de incidentes se despliegue. No intentes manipular los medios, ellos llegarán por sí solos. Todo se moverá para cumplir la visión asumida. El puente no siempre es lineal, ni cómodo. A veces, para llegar a una nueva realidad, es necesario que ciertas estructuras viejas se desmoronen. Por eso, muchas personas, al comenzar a practicar las enseñanzas de Neville, experimentan primero confusión o desajustes externos. Pero si se mantiene la fe en el estado asumido, pronto se revela que cada giro, incluso los aparentemente negativos, eran pasos esenciales del proceso. La conciencia, al asumir una nueva identidad, debe abandonar la antigua. El puente, entonces, es la transición vibratoria entre lo que uno era y lo que uno está siendo. Durante ese tránsito, la vida parece reorganizarse, y es allí donde surgen las sincronicidades más intensas, señales que confirman que el universo está reescribiendo el guión. Neville lo describía con la naturalidad de quien comprendía la ley desde dentro. No se trataba de forzar nada, ni de hacer que ocurra, sino de aceptar que ya ocurrió internamente. El resto, decía, es obra del puente. Ese puente puede manifestarse en algo tan simple como un cambio de conversación, una idea repentina, o el encuentro fortuito con una persona que tiene justo la respuesta que se necesitaba. No hay límites para cómo el universo traduce los estados internos en eventos externos. El error más común, advertía Neville, es intentar anticipar cómo se manifestará el deseo. Eso sería interferir con la inteligencia del campo. El cómo pertenece al universo. La única tarea del ser humano es mantener el sentimiento, la vibración del deseo cumplido. Todo lo demás se ajustará. De hecho, él solía contar historias concretas para ilustrarlo. Personas que, al asumir un nuevo estado interno de abundancia, de pronto eran guiadas a tomar decisiones aparentemente pequeñas, una llamada, una oportunidad, un encuentro, que terminaban abriendo las puertas a una nueva vida. El puente se construía sin esfuerzo, porque la conciencia ya había dado la orden. Neville comparaba este proceso con el desarrollo de una semilla. Cuando se planta, no se sabe cómo germinará ni en qué momento exacto brotará la primera hoja. Lo único que se requiere es confianza en el proceso. El resto lo hace la vida misma, en silencio. En ese sentido, el puente de incidentes no solo revela la inteligencia del universo, sino también su precisión. Cada evento, incluso el más insignificante, es una pieza del código que traduce el estado interno en realidad visible. Y cuanto más consciente es el individuo de este lenguaje, más rápido y armonioso se vuelve el proceso. Así, el buscador espiritual aprende a no resistirse a los cambios que llegan después de una nueva asunción.
Aprende a reconocer que todo lo que ocurre, incluso lo que desafía la lógica, es parte del puente. Y al aceptar ese flujo, se vuelve un participante consciente del diálogo universal. Porque la creación, en su raíz, no es un acto de esfuerzo, sino de sintonía. Y el puente de incidentes es la melodía con la que el universo traduce la frecuencia del alma en los hechos de la vida. 3. El poder del sentimiento, la vibración que crea. Neville Goddard repetía una y otra vez una afirmación que resume todo su sistema espiritual. El sentimiento es el secreto. Para él, el pensamiento era solo la superficie de la mente. Una capa que puede cambiar de forma con facilidad, pero que carece de poder creativo si no está acompañada por la emoción correspondiente. El verdadero poder reside en el sentimiento, porque el sentimiento es la vibración que el universo reconoce. El universo no responde a lo que piensas superficialmente, sino a lo que sientes profundamente como verdad. Tus emociones son la energía viva que informa al campo cuántico de quien crees ser. Son la señal que emite tu conciencia al vasto océano de posibilidades. Neville explicaba que cada ser humano vive en un estado de conciencia específico, y que ese estado se sostiene mediante el sentimiento dominante. Puedes afirmar mentalmente, soy abundante, pero si en tu interior sientes carencia, el universo solo puede reflejar esa frecuencia de escasez. El pensamiento es un mensaje, pero el sentimiento es la firma que lo valida. Y el universo solo responde a mensajes firmados con convicción. Por eso Neville insistía en la práctica de sentir el deseo cumplido. No basta con imaginar una meta, hay que vivirla internamente, respirarla, experimentarla con todos los sentidos del alma. Cuando logras sentirte ya en posesión de aquello que anhelas, algo cambia en la energía. Dejas de enviar una vibración de quiero y comienzas a emitir una de tengo. Y el universo, obediente al sentimiento, reorganiza la realidad para reflejar esa nueva identidad. Él lo explicaba con la claridad de quien lo había comprobado una y otra vez. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. En el lenguaje del universo, ser y sentir son sinónimos. Tu vibración no miente. Puedes pronunciar palabras de fe, pero si dentro de ti vibra el miedo, la respuesta será confusa. Cuando, en cambio, sientes serenidad, certeza y gratitud, la realidad responde con armonía. Esta comprensión cambia todo, porque desplaza el foco del hacer hacia el ser. Ya no se trata de luchar por alcanzar algo fuera, sino de encarnar la frecuencia interna del resultado deseado. Y al hacerlo, la vida exterior se ajusta naturalmente. Neville ilustraba este principio con ejemplos simples. Si alguien desea amor, debe sentir amor antes de recibirlo. Si alguien anhela éxito, debe sentirse exitoso sin esperar una prueba externa. La sensación precede a la evidencia. El universo no entrega condiciones para que sientas, tú sientes primero, y luego el universo responde. Desde una perspectiva más amplia, esto revela por qué las emociones son el auténtico lenguaje de la creación. Los pensamientos son como notas sueltas, pero el sentimiento es la melodía completa que el campo energético traduce en forma. Cada emoción sostenida genera una vibración específica, y esa vibración determina qué tipo de experiencias entran en tu vida. La física cuántica moderna, aunque con otro lenguaje, empieza a confirmar lo que Neville enseñaba desde lo espiritual, que el observador afecta la realidad, y que la energía responde a la coherencia emocional del sistema que la observa. Cuando mente, emoción y atención están alineadas, el campo responde con precisión matemática. Por eso, cuando alguien siente profundamente, el universo escucha con claridad. Y cuando alguien duda o teme, el mensaje se distorsiona como una frecuencia interferida. La vida no castiga, simplemente refleja. El sentimiento, entonces, es el código vibratorio que traduce los deseos del alma en materia. Y aprender a sentir conscientemente es aprender el idioma del universo. Cada vez que una emoción se repite, se fortalece una línea de energía. Esa línea se convierte en una ruta cuántica que atrae experiencias similares. Así,
la emoción sostenida crea hábito, y el hábito emocional se transforma en destino. Neville veía en esto la clave de toda transformación espiritual. Cambiar la emoción que domina la conciencia es cambiar el mundo entero. No se trata de negar lo que sientes, sino de dirigir el sentimiento hacia lo que eliges experimentar. Esa es la verdadera alquimia interior. Cuando una persona logra permanecer en la vibración del deseo cumplido, las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Porque la realidad ya no está respondiendo a un pedido, sino a una frecuencia establecida. Y en ese punto, el universo no tiene otra opción que corresponder. El sentimiento es, en última instancia, el pincel con el que pintamos el cuadro invisible de la existencia. Y cada emoción sostenida es una pincelada en el lienzo de la realidad. 4. El estado hipnagógico, el umbral entre mundos. Neville Goddard enseñaba que existe un instante, apenas perceptible, en el que la mente racional se disuelve y el subconsciente queda abierto como un portal. Ese instante es el estado hipnagógico, el umbral entre la vigilia y el sueño. Allí, entre la lucidez y el abandono, el alma puede hablar directamente con el universo. Neville descubrió que este momento posee un poder creativo excepcional. Lo llamaba el estado de sueño despierto, y lo describía como una frontera invisible donde la imaginación se vuelve más real que el mundo físico. Es en ese punto, justo antes de quedarse dormido, cuando la conciencia se sumerge en la sustancia misma de la creación. Durante el día, la mente consciente actúa como guardiana, filtrando, analizando y juzgando todo lo que percibe. Pero cuando el cuerpo comienza a relajarse y las ondas cerebrales descienden al estado alfa y luego al zeta, esa barrera se debilita. Entonces, las imágenes, pensamientos y emociones fluyen libremente hacia el subconsciente, el verdadero arquitecto de la realidad. Neville lo explicaba con sencillez. Tu subconsciente no discute contigo. Acepta como verdadero todo lo que sientes como real. Por eso, el momento antes de dormir es tu taller más sagrado. La técnica consiste en asumir el sentimiento del deseo cumplido justo antes de dormir. El practicante debe relajarse profundamente, cerrar los ojos y permitir que su mente flote entre la vigilia y el sueño. En ese punto intermedio, debe imaginar una escena breve, una que implique que su deseo ya se ha cumplido, y revivirla una y otra vez hasta sentirla tan real que el cuerpo responda emocionalmente. No se trata de visualizar con fuerza, sino de sentir suavemente la escena como un recuerdo. Como si algo ya hubiese sucedido. El cuerpo debe relajarse por completo, pero la conciencia debe permanecer lo suficientemente despierta como para mantener la imagen viva. Esa vibración, impregnada de emoción y nitidez, penetra en el subconsciente, que la acepta como un hecho. Neville afirmaba que, una vez impresa, esa imagen se convierte en una orden que el universo debe cumplir. La ley es exacta, el subconsciente reproduce en el mundo externo aquello que ha sido aceptado como verdad interna. Y el estado hipnagógico es el momento más eficaz para sembrar esa verdad. La razón es sencilla. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es sentido como real. Cuando la mente racional se disuelve, el lenguaje simbólico del sentimiento se vuelve la única voz activa. Y el universo, que opera a través de ese mismo lenguaje vibratorio, responde con precisión. Muchos de los estudiantes de Neville reportaban resultados sorprendentes tras practicar esta técnica con constancia. Deseos que parecían imposibles comenzaban a materializarse a través de una serie de coincidencias perfectas, lo que él llamaba el puente de incidentes. La realidad comenzaba a reacomodarse con exactitud milimétrica, como si una inteligencia invisible supiera qué mover, a quién acercar, qué puerta abrir. Pero Neville advertía algo fundamental. No busques señales. No esperes resultados inmediatos. Vive desde el estado del deseo cumplido, y deja que la vida se encargue del resto. El verdadero poder del estado hipnagógico no está en controlar el resultado, sino en plantar la semilla emocional correcta. Una vez sembrada, la conciencia universal, el campo cuántico, organiza los medios.
La sincronización perfecta ocurre sin esfuerzo, porque el sentimiento ya fue comunicado al nivel donde todo se origina. Desde una mirada moderna, se podría decir que el estado hipnagógico permite acceder a la frecuencia más pura del subconsciente. Las ondas cerebrales Z abren la puerta a la mente creativa, donde la separación entre observador y observado se desvanece. Allí, pensamiento y realidad son la misma sustancia vibratoria. Neville veía en este proceso algo sagrado. Decía que cada noche, antes de dormir, el ser humano tiene la oportunidad de reescribir su destino. De abandonar los recuerdos de fracaso y sustituirlos por escenas de victoria. De liberar culpas, sanar heridas y sembrar nuevas realidades. Cada imagen sostenida en ese umbral es como un decreto silencioso grabado en la sustancia del universo. Y cada despertar, una respuesta en camino. La práctica constante de este método transforma la relación con el sueño. Ya no se trata de apagar la conciencia, sino de usar ese tránsito para crear. Dormir se convierte en un acto espiritual, el momento de comunión entre el yo interno y el infinito. Neville resumía la técnica con una frase que parece sencilla, pero encierra el misterio de toda manifestación. Asume el sentimiento del deseo cumplido y duerme en él. Porque quien duerme en su nueva realidad despierta en un mundo que comienza a reflejarla. 5. Símbolos, números y encuentros, el alfabeto del universo. El universo no habla con palabras. Habla con símbolos, repeticiones y encuentros aparentemente casuales que, al ser observados con atención, revelan una estructura impecable de significado. Neville Goddard entendía que la realidad es una proyección simbólica del estado interno. Nada ocurre sin resonancia, y cada suceso contiene una firma vibratoria. Por eso, cuando el alma entra en un nuevo nivel de conciencia, el universo empieza a comunicarse mediante un lenguaje simbólico, un alfabeto que se manifiesta en patrones visibles, números repetidos, frases recurrentes, nombres que aparecen por doquier, personas que se cruzan justo cuando las necesitas. El universo, en realidad, no está mandando señales desde fuera. Eres tú, desde una capa más profunda de tu propia conciencia, hablándote a ti mismo a través de la materia. Y los símbolos son las palabras con las que esa conversación ocurre. Neville lo expresaba con claridad. Todo en tu mundo es una proyección de tu imaginación. Si algo se repite ante ti, es porque estás insistiendo en ello, consciente o inconscientemente. Cuando se empiezan a notar las repeticiones, cuando los números 11-11 o 22-22 aparecen una y otra vez, cuando el mismo tema surge en distintos contextos, no es casualidad, es resonancia. La realidad refleja que la mente está vibrando en una frecuencia específica y que el campo responde con precisión matemática. Cada número, cada símbolo, es una frecuencia codificada. Por ejemplo, el número 1 suele representar el inicio, la unidad, la creación consciente. El 2, la dualidad y la elección. El 3, la manifestación que surge del equilibrio. El 4, la estabilidad de lo creado. Y así, el universo conversa a través de los códigos numéricos que la mente reconoce intuitivamente. Neville invitaba a no sobreintelectualizar estas señales, sino a sentirlas. Cuando una sincronicidad se presenta, la pregunta no es qué significa esto exactamente, sino qué estoy sintiendo en este momento. Porque la emoción que acompaña la señal es la verdadera respuesta. El símbolo no tiene valor fijo, su significado es personal y surge del estado vibratorio del observador. Por ejemplo, si alguien está practicando la técnica del estado hipnagógico y al día siguiente ve constantemente mariposas, el universo no le está hablando de insectos, sino de transformación. El símbolo se adapta al lenguaje interno del alma. Cada persona tiene su propio diccionario espiritual y el universo lo respeta. Neville explicaba que cuando uno comienza a vivir conscientemente desde el sentimiento del deseo cumplido, el campo responde con sincronicidades confirmatorias. Esas señales son la forma que tiene la realidad de decir, tu vibración está alineada. Y cuanto más se reconoce el diálogo, más fluida se vuelve la comunicación. Los encuentros accidentales también son parte de este alfabeto cósmico.
Cada persona que entra en la vida, cada conversación inesperada, es una pieza del mensaje. Neville enseñaba que los demás no son más que proyecciones de aspectos de nosotros mismos. Cuando alguien aparece en el momento exacto, está reflejando una parte del proceso interno. El universo usa rostros humanos para transmitir respuestas. Por eso, nada es casual. El amigo que pronuncia una frase reveladora, el desconocido que menciona un tema que te inquietaba, o el libro que cae justo en tus manos, son manifestaciones del mismo diálogo interior. El universo es una inteligencia viva que organiza la materia de acuerdo con el significado que la conciencia sostiene. Y cuando una persona aprende a leer este lenguaje, su percepción del mundo cambia para siempre. La vida deja de ser una sucesión de eventos aleatorios y se convierte en una conversación sagrada entre el alma y el todo. Neville decía que las señales no son el objetivo, sino el reflejo. No deben buscarse, sino reconocerse con gratitud cuando aparecen. Porque cada símbolo es una confirmación de que el puente de incidentes está activo, y de que el universo, tu propio ser ampliado, está orquestando los medios para que la visión interna se cumpla. Desde la mirada de la física moderna, podría decirse que el observador influye en la estructura cuántica de la realidad. Cuando la mente se enfoca con intensidad emocional, el campo responde con correlaciones inesperadas. Pero desde la sabiduría espiritual de Neville, esas correlaciones no son solo mecánicas, son mensajes vivos de una conciencia que se reconoce a sí misma en todo lo que existe. El símbolo es, entonces, la palabra visible del alma. Y la sincronicidad, su gramática. El universo no necesita hablar, porque ya está diciendo todo a través de lo que ocurre. 6. Personas clave y resonancia vibratoria, cuando la vida te envía a quien eres. Neville Goddard enseñaba que las personas que aparecen en nuestra vida no lo hacen por casualidad. Cada encuentro, cada relación y cada conversación son reflejos precisos del estado interno de conciencia. El universo utiliza rostros humanos para mostrarnos aquello que necesitamos ver, integrar o recordar. El otro es tú, empujado fuera, decía Neville. No hay otro que tú. Todo lo que encuentras en el mundo externo es tu propio ser objetivado. Esta afirmación puede parecer radical, pero encierra una de las verdades más profundas del lenguaje del universo. Todas las relaciones son espejos vibratorios. Cada persona que se cruza en el camino resuena con una frecuencia que tú estás emitiendo, consciente o inconscientemente. Por eso, las relaciones no son aleatorias, son manifestaciones exactas de tu vibración dominante. Si estás viviendo desde la carencia, atraerás personas que la confirmen. Si estás vibrando en amor propio, atraerás vínculos que reflejen esa plenitud. La vida solo puede ofrecerte aquello que has aceptado como verdad emocional. Neville explicaba que, al cambiar tu estado interno, el elenco de tu vida cambia. Las mismas personas pueden comportarse de manera distinta o simplemente salir de escena cuando tú asumes una nueva conciencia. El universo reorganiza las interacciones para reflejar tu nueva identidad vibratoria. Esto no es castigo ni recompensa, es correspondencia. El universo no juzga, solo resuena. Por eso, cuando alguien aparece en el momento exacto, no es coincidencia, es el eco de una frecuencia que tú mismo emitiste. A veces, las personas llegan como mensajeras. Traen consigo información, oportunidades o lecciones necesarias para avanzar en el puente de incidentes. Otras veces, llegan como espejos más desafiantes, mostrando los aspectos internos que aún no han sido sanados. Ambas formas son igual de sagradas. Desde la visión de Neville, incluso las relaciones difíciles son bendiciones disfrazadas. Si alguien despierta dolor, es porque está reflejando una herida emocional que pide ser liberada. Al reconocerlo, la persona deja de proyectar culpas hacia afuera y empieza a usar la relación como un laboratorio de autoconocimiento. Neville invitaba a revisar cada experiencia relacional desde el sentimiento contrario al conflicto. Por ejemplo, si alguien te ha traicionado o decepcionado, puedes recrear mentalmente la escena y sustituirla por una versión armoniosa.
ver a esa persona actuando con amor, respeto o gratitud. De esa forma, el subconsciente se reprograma y la energía entre ambos cambia. El universo, obediente a la nueva vibración, reorganiza el guión. Porque, como él decía, cambia tu concepto de una persona y esa persona cambiará en relación contigo. Esta comprensión libera. Ya no hay enemigos ni víctimas, solo reflejos y resonancias. Y cuando uno empieza a percibir las relaciones desde esta perspectiva, el universo se convierte en un espejo multidimensional que constantemente ofrece retroalimentación. Cada conversación es un mensaje. Cada rostro, una lección. Cada encuentro, una oportunidad para calibrar la frecuencia interna. De hecho, Neville aseguraba que incluso las personas que parecen desaparecer de tu vida cumplen un propósito vibratorio. Cuando ya no resuenas con cierta energía, las conexiones que la sostenían se disuelven suavemente. No porque algo haya salido mal, sino porque tu frecuencia cambió. Y el universo, que siempre responde con exactitud, ajusta el elenco para que solo permanezcan las vibraciones compatibles con tu nueva identidad. Así, comienzas a darte cuenta de que el universo no te manda personas, sino que te refleja personas. Y que cada una, sin excepción, es una proyección de un aspecto tuyo, una parte que busca expresarse, sanar o evolucionar. Neville veía este principio como la clave de la verdadera maestría espiritual. Cuando comprendes que no hay otro fuera de ti, dejas de reaccionar y comienzas a crear conscientemente. Ya no pides que los demás cambien, cambias tú y el universo entero responde. Desde esta perspectiva, cada relación se vuelve sagrada. Porque en cada una, el universo te está hablando con la voz de otro ser humano. Y si escuchas con el corazón, descubrirás que siempre te está diciendo lo mismo. Todo lo que ves, eres tú. 7. Física cuántica y conciencia selectiva, no observas la realidad, la eliges. Neville Goddard afirmaba algo que en su tiempo parecía casi místico. La realidad no se observa. Se selecciona. Décadas más tarde, la física cuántica comenzó a confirmar que, efectivamente, el acto de observación altera el comportamiento de la materia. Los experimentos con partículas subatómicas revelaron que la realidad no existe como algo fijo e independiente, sino como un campo de infinitas posibilidades que se concreta solo cuando es observado. Para Neville, esto no era una teoría, sino una ley espiritual evidente. La conciencia, decía, no es un producto del universo físico, es su origen. El mundo externo no crea la mente crea el mundo externo. Cuando una persona enfoca su atención y sostiene un sentimiento dominante, está seleccionando una línea de realidad dentro del campo cuántico de posibilidades. Esa selección se manifiesta a través del puente de incidentes, una serie de eventos que conducen a la materialización del estado elegido. Desde esta visión, el universo no es un escenario estático que observamos, sino un espejo dinámico de la conciencia. Cada observador co-crea el mundo que percibe. Y lo que llamamos realidad no es más que una proyección continua del estado interno que estamos sosteniendo. La física cuántica moderna, a través del famoso experimento de la doble rendija, demostró que las partículas de luz, los fotones, se comportan de manera distinta según si son observadas o no. Cuando nadie las observa, se expanden como ondas, abarcando múltiples posibilidades. Pero cuando se les presta atención, colapsan en un solo punto, se convierten en materia localizada. Neville interpretaba esto como una evidencia de su enseñanza fundamental. El universo es mental e imaginativo. La conciencia es la única realidad. En otras palabras, lo que observas con emoción y creencia se solidifica, lo que ignoras, se disuelve. Cada elección de enfoque es un acto creativo. Cada pensamiento sentido es una selección cuántica. Así, el ser humano no es un simple espectador del cosmos, sino un participante activo en su construcción. Y lo que llamamos azar o destino no es más que la consecuencia de decisiones vibratorias tomadas de forma inconsciente. Neville invitaba a asumir este poder con responsabilidad espiritual.
Decía que el verdadero despertar ocurre cuando uno comprende que nada externo tiene poder sobre su vida, excepto lo que la propia conciencia le otorga. La realidad deja de ser algo que te ocurre y se convierte en algo que emana de ti. Desde esta comprensión, cada emoción, cada imagen mental y cada palabra interior son actos de creación. El universo responde con absoluta fidelidad, como un espejo sin juicio. No distingue entre bueno o malo, solo refleja con precisión lo que se le muestra. Por eso, Neville insistía en el dominio de la imaginación. La imaginación, para él, no era fantasía ni evasión, sino el instrumento divino mediante el cual la conciencia da forma a la materia. Imaginar, decía, es ver con los ojos de Dios. En ese sentido, el universo no se limita a obedecer pensamientos dispersos, responde a la atención sostenida y al sentimiento coherente. El campo cuántico, al recibir una vibración clara, colapsa todas las demás posibilidades y manifiesta aquella que coincide con la frecuencia del observador. Desde una perspectiva moderna, esto se podría entender como un proceso de colapso de la función de onda, pero desde el lenguaje espiritual de Neville, es simplemente la ley de la asunción. Asume que algo es real y el universo no tiene más remedio que confirmarlo. Esa ley no distingue entre los grandes y los pequeños deseos. Funciona igual para todos los aspectos de la vida, porque el principio es el mismo. La conciencia selecciona, el universo refleja. Este principio también explica por qué dos personas pueden vivir realidades completamente diferentes bajo las mismas circunstancias externas. No es el entorno el que determina la experiencia, sino la interpretación vibratoria de cada observador. Dos individuos pueden mirar el mismo hecho, y uno verá oportunidad mientras el otro ve amenaza. Cada uno está seleccionando una versión distinta del mundo. Neville lo resumía con una frase que se ha vuelto emblemática. Cambias tu mundo al cambiar tu imaginación sobre él. Y cuando lo haces, las sincronicidades comienzan a reorganizarse con precisión divina. Porque la realidad que experimentas ya no proviene del pasado, sino del estado de conciencia que ahora sostienes. Así, la física cuántica y la sabiduría espiritual convergen en una misma conclusión. El universo es maleable, y la conciencia es el pincel que le da forma. 8. Los 4 tipos de sincronicidad, como reconocer los mensajes del campo. Neville Goddard enseñaba que las sincronicidades no son meras coincidencias, sino manifestaciones precisas de la conciencia que reflejan nuestro estado interno. Sin embargo, no todas las sincronicidades son iguales, se pueden clasificar en 4 tipos principales, cada una con un propósito específico en el proceso de despertar y creación. 1. Sincronicidades confirmatorias. Estas son las señales que confirman que el estado interno que has asumido se está manifestando en el mundo externo. Puede ser un encuentro fortuito, un número repetido, o una frase escuchada de manera casual. El mensaje es claro, vas por el camino correcto, tu vibración está alineada. Son las más fáciles de reconocer, porque generan una sensación de todo encaja, de armonía con la vida. 2. Sincronicidades de guía. Estas sincronicidades no solo confirman, sino que también dirigen. Apuntan hacia decisiones, caminos o acciones que ayudan a fortalecer el puente de incidentes. Por ejemplo, alguien que aparece ofreciendo información clave, un libro que llega en el momento exacto, o una oportunidad inesperada. La conciencia debe aprender a discernir estas señales y actuar con confianza, permitiendo que el universo se encargue del cómo. 3. Sincronicidades de ajuste. No todas las sincronicidades son placenteras. Algunas aparecen como desafíos, obstáculos o encuentros incómodos. Su propósito es ajustar la frecuencia interna, mostrar donde todavía hay resistencia, miedo o creencias limitantes. Neville enseñaba que estas son oportunidades disfrazadas. Si algo te molesta, míralo como un espejo de tu interior. Al aceptarlas y reinterpretarlas desde un estado de comprensión, el universo reorganiza la realidad para sostener la nueva vibración. 4. Sincronicidades transformadoras. Estas son profundas y raras, actúan como catalizadores de cambio duradero.
Se presentan cuando la conciencia alcanza un nivel de apertura que permite el salto evolutivo. Pueden aparecer como encuentros extraordinarios, revelaciones súbitas o eventos que parecen milagrosos. Su efecto es claro, alteran la trayectoria de la vida y consolidan la manifestación del estado deseado. Neville consideraba que estas sincronicidades son prueba de que la conciencia ha aprendido a comunicarse con el universo de manera maestra. ¿Cómo reconocer cada mensaje? El reconocimiento depende de la atención consciente y del sentimiento dominante. Cuando una sincronicidad genera claridad, paz o emoción profunda, indica alineación. Cuando provoca incomodidad, resistencia o duda, señala áreas internas que requieren revisión. Y cuando produce una revelación profunda o cambio de perspectiva, es transformadora. Neville enseñaba que el arte de la manifestación consiste en leer correctamente estas señales. No se trata de buscar signos externos compulsivamente, sino de observar con conciencia y discernir el propósito detrás de cada coincidencia. El universo siempre habla, pero solo aquellos que escuchan con atención pueden descifrar su mensaje. Reconocer las sincronicidades permite al buscador espiritual moverse con confianza en la vida. Ya no se trata de esperar que el mundo confirme tus deseos. Se trata de entender que la realidad está respondiendo continuamente a tu vibración interna. Cada evento, cada encuentro, cada número repetido, es una letra en el idioma secreto del universo. Dominar este lenguaje es aprender a colaborar con la vida, en lugar de luchar contra ella. Es comprender que todo es correspondencia, cada hecho refleja un estado interno y cada elección consciente abre nuevas posibilidades. Así, las sincronicidades se convierten en brújulas vivas que guían hacia la manifestación de los deseos, la expansión de la conciencia y la integración del alma. Y cuanto más se practica esta lectura consciente, más fluida y armoniosa se vuelve la danza con el universo. 9. La técnica de revisión, reescribir el pasado y cambiar el presente. Neville Goddard enseñaba que el pasado no está escrito en piedra. Para él, los recuerdos, experiencias y errores no son destinos inevitables, sino puntos de información que pueden ser reinterpretados para alterar el presente y, por extensión, el futuro. Esta idea, que hoy suena revolucionaria, forma parte de su comprensión de la mente como creadora de la realidad. La técnica de revisión consiste en tomar eventos del pasado que generan conflicto, dolor o limitación y reimaginar cómo podrían haber ocurrido de manera armoniosa. No se trata de negar lo sucedido, sino de cambiar la percepción y el sentimiento asociados al recuerdo. Al hacerlo, se reprograma el subconsciente y se libera la energía atrapada en experiencias negativas. Por ejemplo, si alguien recuerda un rechazo que le causó dolor, la revisión consiste en recrear mentalmente la escena con un resultado satisfactorio. Ver la situación con comprensión, respeto mutuo o incluso reconciliación. El detalle no es importante, lo fundamental es sentir internamente que el resultado fue positivo y completo. El subconsciente acepta esa nueva versión como verdadera y la vida externa comienza a reflejar esa armonía. Neville enseñaba que esta técnica no solo limpia emociones antiguas, sino que también abre nuevas posibilidades de manifestación. Cuando un evento del pasado deja de generar resistencia, la energía liberada se canaliza hacia la creación consciente. Así, se transforma la historia personal y, simultáneamente, se despliega un puente más claro hacia los deseos presentes. La práctica de la revisión requiere constancia y atención. Al final del día, antes de dormir, el practicante repasa mentalmente los eventos del día o de la vida que provocaron malestar y los reescribe en su imaginación. El objetivo no es obsesionarse con cada detalle, sino imprimir en el subconsciente una versión coherente con la realidad deseada. Neville decía: no luches contra los hechos de ayer, simplemente imagina cómo podrían haber sido y deja que la vida los reescriba. Esta técnica se conecta directamente con la comprensión de la física cuántica. El pasado y el futuro no existen como realidades fijas, sino como posibilidades potenciales que la conciencia selecciona.
Al revisar mentalmente los recuerdos y sostener un sentimiento de resolución, se influye en la línea temporal que conduce al presente y al futuro. La revisión también fortalece la confianza en el propio poder creativo. Cuando alguien observa cómo los recuerdos transformados cambian su experiencia diaria, comprende que la mente es la verdadera arquitecta de la realidad. No hay eventos fijos, solo percepciones y vibraciones que pueden ajustarse. Además, esta práctica profundiza la conexión con las sincronicidades. Al liberar bloqueos internos y emociones estancadas, el campo responde con mayor claridad, multiplicando las coincidencias significativas y los encuentros que confirman la nueva realidad asumida. Cada sincronicidad se convierte en una reafirmación de que la revisión ha surtido efecto. Neville veía la técnica de revisión como un acto de maestría personal. No solo se trata de sanar, sino de tomar responsabilidad consciente de la vida que se desea experimentar. Al transformar los recuerdos, se transforma la frecuencia interna, al transformar la frecuencia, se transforma la realidad externa. En resumen, la revisión es un puente entre la imaginación, el sentimiento y la manifestación. Es la herramienta que permite reescribir la historia personal, limpiar patrones limitantes y abrir un flujo consciente hacia las experiencias deseadas. Y cuando se practica con disciplina, cada recuerdo se convierte en un aliado del alma, confirmando que el pasado nunca determina el futuro, lo que determina el futuro es la conciencia que sostiene el presente. 10. Transiciones, señales y la brújula del alma. Neville Goddard enseñaba que la vida está marcada por momentos de transición, instantes en los que la conciencia cambia de nivel y el universo responde con precisión. Estas transiciones pueden ser evidentes, como un cambio de trabajo, una mudanza o una ruptura, o sutiles, como un despertar interno, un cambio de creencias o una intuición profunda que altera la percepción del mundo. Durante estas etapas, las sincronicidades se intensifican. Es como si el universo supiera que la conciencia está más receptiva y aumentara el volumen de sus mensajes. Los encuentros fortuitos, los números repetidos, las frases que se escuchan en el momento exacto, se multiplican, sirviendo como brújula para guiar el camino. Neville explicaba que estas señales son confirmaciones de que se está sintonizando con un nivel superior de la realidad. Cuando se reconoce esta frecuencia, se puede navegar por la transición con confianza, sabiendo que cada evento, cada encuentro y cada repetición de patrón es una oportunidad para alinearse con la nueva versión de uno mismo. En estos momentos, es fundamental mantener la atención consciente. No basta con desear que todo sea armonioso, se requiere observar, sentir y aceptar las señales como parte de la guía del alma. La gratitud y la receptividad son esenciales. Agradecer cada sincronicidad fortalece la vibración interna y permite que la vida fluya sin resistencia. Por ejemplo, durante una transición profesional, puede aparecer un mentor inesperado, un libro revelador o una serie de oportunidades que parecen coincidencias. No lo son. Son el puente que conecta el estado interno con la manifestación externa. Cada señal indica el siguiente paso, confirmando que la conciencia está avanzando en la dirección correcta. Neville también enseñaba que las transiciones revelan la coherencia interna. Si el estado interno es claro, las señales son fáciles de reconocer. Si hay dudas o resistencia, las sincronicidades pueden aparecer confusas o desordenadas, invitando a un trabajo más profundo de alineación emocional y mental. Además, estas etapas de cambio son una prueba de la inteligencia del universo. La vida no arroja obstáculos sin propósito. Cada desafío, cada giro inesperado, cada encuentro sorprendente es parte de la coreografía que permite que el puente de incidentes se despliegue con precisión. Quien aprende a leer estas señales entiende que la vida nunca está fuera de control, siempre responde al nivel de conciencia que se sostiene. Neville resumía esta comprensión con un mensaje claro. Confía en la dirección de tu conciencia. Cada evento es un mensajero. Cada sincronicidad, una brújula. Y cada transición, una oportunidad de caminar con Dios dentro de ti. Así,
el buscador espiritual descubre que las transiciones no son momentos de incertidumbre, sino puertas hacia nuevas dimensiones de creación. Y que las sincronicidades no son simples curiosidades, sino herramientas vivas que permiten navegar la vida con inteligencia, conciencia y sintonía con el alma. Al reconocer y seguir estas señales, se establece un diálogo continuo con el universo. Uno que confirma que la realidad no es estática, que cada elección vibratoria genera cambios y que la vida siempre responde al sentimiento sostenido y la conciencia alineada. En la práctica, esto significa que durante las transiciones se debe observar con atención los patrones y repeticiones. Sentir gratitud por cada señal, sin ansiedad ni expectativa. Mantener el estado interno de deseo cumplido, incluso ante los cambios externos. Confiar en que el puente de incidentes se desplegará de manera perfecta. De esta manera, las transiciones se convierten en un mapa espiritual y las sincronicidades en una guía que conecta lo interno con lo externo. El universo habla en silencio, y quien aprende a escuchar comprende que la brújula del alma siempre apunta hacia la manifestación de la conciencia más elevada. Si este viaje te ha permitido abrir los ojos al misterio y la belleza de la creación consciente, te invito a suscribirte al canal. Recuerda, la vida no sucede afuera, sucede dentro. Y desde allí, todo es posible.